Bien, buenas tardes. Le digo que para mí es un placer estar en este contexto, porque bueno, hace algunos años yo también fui partícipe de la formación de maestros aquí en Venezuela desde la asesoría de la Misión Sucre. Entonces, participé en una construcción de un docente, en la formación de un docente. Desde ayer estamos escuchando formación de docentes. Y yo pregunto, ¿formación de docentes para qué? ¿Para qué hay que formar docentes? A ver, que alguien me diga. Para la liberación de los pueblos. Para la formación del ciudadano en un nuevo contexto. Para defender la independencia. A ver. Para la transformación de la educación. Sin embargo, a ver, dígame usted, para la liberación del pensamiento. Formamos esos docentes para eso. Pero ¿con quién los formamos? En abstracto. ¿Qué es? ¿Con qué estamos nosotros formando? ¿Hacia quién va dirigida esa formación que nosotros tenemos? ¿Dónde tenemos que concretar nuestro trabajo? En los estudiantes, en el individuo, ¿verdad? Aquí se ha hablado de la liberación del pensamiento para la independencia. Pero siempre ha sido así. ¿Se ha formado el maestro para estos fines? No. Ahora, podemos nosotros criticar hoy, siglo XXI, una formación de maestros que no haya tenido esa dirección. ¿Sí o no? A ver, criterios. A ver, dígame usted, que es una persona con experiencia. No creo, porque si la orientación del país no era la liberación, sino era más bien el colonialismo, pues esa era la pertinente. ¿Algún otro criterio? A ver. Yo creo que los esquemas en esos momentos tenían un indicador distinto. Necesitábamos no educar, sino continuar la esclavitud. Por eso es que no se podría criticar ese esquema. Bien, hay aquí algunos elementos que creo que son importantes. En aquellos momentos, esquemas, colonialismo. ¿Esto qué nos está implicando? En primer lugar, para nosotros hacer un estudio serio, objetivo, en primer lugar, tenemos que tener en cuenta en qué contexto histórico se está desarrollando ese objeto o fenómeno educativo. ¿Bien? Si no tenemos en cuenta el contexto, entonces estamos siendo muy subjetivos, estamos emitiendo criterios poco científicos. Por lo tanto, para establecer un estudio hay que, primero, ¿qué hay que hacer? Contextualizarlo. Y para contextualizar lo que hay que hacer, ¿qué implica contextualizar? A ver. Conocer la realidad, las necesidades,
¿Cómo? Ubicar en el espacio, no solo en el espacio, sino en el tiempo. Quiere decir entonces que tenemos que establecer una periodización. ¿Para qué? Para poder hacer el análisis científico del fenómeno que vayamos a estudiar. Y en educación comparada es primordial, porque si no establecemos esos momentos históricos, esos hitos históricos, hitos que marcan la diferencia entre un periodo y otro, no podemos hacer comparación. ¿Por qué razón? Porque en esa comparación tenemos que establecer la relación educación-sociedad. ¿Qué tipo de sociedad es la que impera en ese momento? Y cómo la educación tributa a esa sociedad. O en esa sociedad, ¿cuáles son los agentes de cambio para ese fenómeno? Es decir, que la cosa no es fácil, ¿verdad? Pero usted tiene que tener una lógica que le va a permitir establecer, ¿verdad?, cuál ha sido el desarrollo de ese fenómeno en determinados momentos históricos. En este caso estamos hablando de la formación docente. Y todo el mundo dice, bueno, Cuba tiene experiencia en la formación docente. Cierto. No tenemos la verdad absoluta en la mano. Estamos construyendo la formación docente. ¿Por qué? Porque los contextos van cambiando y los currículums tienen que irse adaptando a esos contextos en los cuales están insertados nuestros educandos. El maestro dirige el aprendizaje, pero es que ese niño, el joven, el adulto, al cual nosotros estamos enseñando, entre comillas, está inmerso en una dinámica, ¿verdad?, que puede propiciar su aprendizaje. El maestro tiene que tener esto en cuenta. Ahora, ¿cómo ha sido la formación de maestros en Cuba? En primer lugar, para poder establecer esa historia, que trataré de hacerla lo más breve posible, porque yo sé que a las 6 de la tarde ya el auditorio va quedando vacío. Para hacer este estudio hemos tenido en cuenta 3 momentos fundamentales. Es decir, en esa periodización hemos tenido en cuenta los criterios de periodización de la historia de Cuba. ¿Por qué? Porque marcan hitos importantes que además influyen en la educación. Colonia, neocolonia y revolución. Ahora, la neocolonia, que es un periodo bien largo, que comienza a partir de 1642, en que se produce el descubrimiento de América. ¿Descubrimiento? Bueno, eso depende, ¿verdad? Para nosotros no era descubrimiento, ya nosotros estábamos descubiertos. Ellos lo que hicieron fue imponernos su cultura, imponernos todo. En algunos lugares lo lograron mucho más rápido, en otros lugares les costó más trabajo. Porque, por ejemplo, aquí en la América existían culturas, ¿verdad?, con determinadas
características, como los incas, los mayas, los aztecas, que son los más conocidos, ¿verdad? Con toda una civilización que hoy por hoy quedan rasgos o vestigios de esas culturas. Así que imagínense, después de tantos años, que todavía queda, porque era una cultura muy consolidada. A nosotros no. Nosotros éramos de los aborígenes los más atrasados. Y cuando llegaron los españoles, por supuesto, con la cruz nos impusieron todo. Tan es así que hoy por hoy, Cuba, país tropical, nosotros a las 12 del día nos estamos comiendo un plato de frijoles o un plato de potaje. Los sudores nos corren, ¿verdad? Pero es parte de eso. O nos impusieron las ropas, porque de otro modo hubiésemos nosotros estado en un país tropical con ropas mucho más frescas, no ya andando, pero hubiésemos estado mucho más cómodos, sino que nos impusieron eso. Pero también, bueno, algunos dicen que esa civilización trajo cosas buenas, como por ejemplo la alpargata, que no es un tenis, que no es un zapato, pero que es cómodo. O lo que nosotros orgullosamente, ¿verdad?, decimos, el mestizaje, que tenemos sangre española, sangre india y sangre africana, ¿verdad? No voy a decir otras cosas porque hay compañeros aquí más serios. Bien. Sí. Bueno, ¿qué carnavales son los que les gustan a ustedes? A ver, los hombres, los carnavales de Río, ¿verdad? Porque están las mulatas en... Ajá. Bien, eso es parte de la educación. La educación que era transmitida a través de formas no escolares. Nos enseñaron algunos oficios, ¿verdad? Nos transmitieron formas de vestir, de comer, de cómo inclusive construir viviendas, pero nunca tuvieron la intención de educar. Al indio se le enseñaba con el látigo y el pobrecito indio huía, se suicidaba o moría. Por eso fue que tuvieron que traer a los negros, que eran más fuertes y podían soportar mejor todo este buen trato que nos daban. ¿Qué pasó entonces? Entre las personas de color, nosotros, blancos, libres, que vivían en las afueras de la ciudad, ellos comenzaron a enseñar a leer y a escribir. Y enseñaban un oficio. Podían ser mujeres u hombres, quienes tomaban, agarraban a varios de sus vecinos y les enseñaban. A ese maestro, bueno, se le pagaba con un poco de frijoles, un poco de arroz, es decir, especie. Esas fueron las llamadas escuelas de amigos y amigas. Estas escuelas también funcionaron en muchas partes de aquí de la América Latina. Pero en Cuba tuvieron mucho auge. ¿Por qué razón? Porque a los gallegos, que nosotros le decimos gallegos a cualquier tipo de español, no les importaba la educación. ¿Qué les importaba a ellos? En primer lugar, sacar el poco oro que había, porque oro y plata había aquí, en esta parte de Centroamérica. En Cuba no había nada. Entonces empezaron
a explotar la tierra. Y entonces había que reparar los barcos que llegaban a los puertos para seguir hacia aquí, hacia el continente. Ya desde entonces, Cuba comenzó a ser codiciada. Era un punto de descanso y ceguera. Porque además, desde La Habana, desde Cuba, se puede llevar a cualquier parte de la América. Bueno, estas escuelitas, que además funcionaban en lugares, digamos, húmedos, oscuros, donde no habían condiciones higiénicas para nada. Pero ahí se enseñaba a leer, a escribir, a contar, y se enseñaba un oficio en dependencia de la persona que lo estuviese haciendo. Estas escuelas fueron el germen de lo que después sería la escuela pública en Cuba. Y es donde por primera vez se da la coeducación. Hembras y varones sentados juntos. Blancos y negros sentados juntos. Esto era lo que pasaba. La otra parte de la población, ¿dónde estudiaba? Pues tenían un preceptor. Ustedes saben lo que es un preceptor. Como el niño Simón tuvo de preceptor a Simón Rodríguez. ¿Por qué lo pudo tener? Porque realmente era de una clase, ¿verdad?, que tenía determinadas condiciones económicas. En Cuba, aquellos muchachos que tenían determinadas condiciones económicas tenían un preceptor o tenían la variante de ir a estudiar a Europa. Por los años 1700 se funda en España la Sociedad Patriótica de Amigos del País. Inmediatamente en todas las colonias se fundan esas sociedades patrióticas, que se llamaban Sociedades Patrióticas de Amigos del País. Pero a partir de 1810, en La Habana, en Cuba, horror a esas sociedades patrióticas. ¿Por qué? Porque en todas las repúblicas, no, en todas las colonias del continente se estaban desarrollando las guerras independentistas, lideradas por Bolívar, San Martín y otros que ustedes conocen perfectamente. Bueno, el nombre de Sociedad Patriótica les causó pavor a los españoles. Por lo tanto, se le comenzaron a llamar Sociedades Económicas de Amigos del País. Bueno, pues estas Sociedades Económicas de Amigos del País se nutrió de lo mejor que había. Intelectuales, científicos y sobre todo que tenían dinero. Personas que eran amigos del país y proporcionaban dinero a la sociedad para mejorar el comercio, la gastronomía. Mira para eso. Es un lapsus porque nosotros ya tenemos el comercio y la gastronomía. El comercio y la industria. Y sobre todo, mejorar la educación. ¿Qué educación? La educación que se daban en esas escuelitas, porque tenían miedo a los negros, miedo a que esas personas elevasen su conocimiento, miedo a esa liga de blancos y negros por las calles. Ellos tenían y dispusieron dinero para que determinadas personalidades fueran a Europa.
para que conocieran los métodos que se estaban aplicando en Europa, vieran las escuelas que había en Europa. Y entonces la Sociedad Económica se encargó de proporcionar atención pedagógica a esos maestros que trabajaban, que tenían las escuelitas de amigos y amigas. Por supuesto, era una preparación casi que insuficiente, pero les decía, es decir, los preparaban cómo tenían que enseñar a contar, a leer y a rezar. Esos son los primeros elementos que existen en la historia de Cuba acerca de la preocupación por la formación de maestros. Es lo que da la Sociedad Económica Amigos del País. Ahora, la Sociedad Económica Amigos del País se constituyó en un centro de avanzada. Se nutrió de personalidades como, digamos, un Félix Varela, un José Agustín Caballero o un José de la Luz y Caballero, que mientras las colonias españolas estaban en guerras, ellos se dedicaron a la filosofía y sobre todo a la educación, a cómo enseñar mejor a sus discípulos. Y a través de la Sociedad Económica Amigos del País se le orientó en distintos momentos a personalidades que hicieran un estudio de la situación de la escuela, de la instrucción primaria. Y a partir de esos estudios se hicieron ordenanzas para solucionar el problema. Habían escuelas creadas por personas particulares que ya no eran las escuelitas amigos de amigas, sino otras escuelas donde ya tenían esas personas otra preparación y comenzaron entonces a asistir a esas escuelas niños que no podían ir al extranjero, pero que sí podían pagar. Este periodo fue un periodo importante, porque como bien decía Luis, los movimientos pedagógicos, en Cuba un movimiento pedagógico, que nosotros lo llamamos movimiento educacional. Es un movimiento educacional conformado por personas que comparten una teoría pedagógica, ¿verdad? Y que constituyen elemento contestatario al oficial. Es decir, que España en ningún momento se preocupó durante esos siglos, hasta el siglo XIX, de la educación. Estas personas que hicieron esas ordenanzas, hicieron proyectos para la creación de escuelas normales. Y ese nombre de escuelas normales lo toman de las escuelas normales que existían en Suecia y en Alemania, donde se formaban maestros. Entonces, ¿qué querían? Que en Cuba también se formaran maestros. Maestros ¿para qué? Para evitar que esos niños, en una edad donde necesitaban el cuidado de los padres, el cariño de los padres, el calor de los padres, no tuvieran que ir al extranjero a estudiar. Porque además hay edades en las que cuando se va al extranjero uno va perdiendo sus raíces. Entonces, esas escuelas normales, es decir, esos maestros, trabajarían en aquellas escuelas ¿para qué? Para poder propiciar una educación que realmente fuera científica y que estuviera a la altura de los mejores colegios existentes en Europa. Estos proyectos se engavetaron. Y entonces José de la Luz y Caballero, que además fue director de un colegio y después fundó otro colegio, formó maestros en su plantel.
pero eran maestros cualquiera. Eran aquellos estudiantes aventajados que él seleccionaba, los preparaba en determinada área de una ciencia y además le daba preparación metodológica para poder impartir clases. Eso se llama formación emergente de maestros. Siglo XIX, primera mitad. Este es un término que no va a desaparecer. La formación emergente de maestros. Y esto va a ser un rasgo distintivo en esta primera etapa. La utilización de maestros emergentes o maestros intermedios. ¿Para qué? Para poder dar clases. ¿Y por qué es necesaria la formación emergente de maestros? Porque realmente quienes daban clases, literatos, biólogos, ¿verdad? Personas que eran especializadas en determinada área del conocimiento y eran muy buenos en su materia, pero les faltaba el cómo transmitir ese conocimiento. Y a veces uno puede saber mucho de la ciencia, pero ¿cómo llevar ese conocimiento científico a que sea comprensible en los estudiantes? Esa es una pregunta que hacían un poco cuando estaba hablando Luis. Bien, esta formación emergente, bueno, duró hasta que duró el Colegio del Salvador, y en 1842 aparece la primera ley de instrucción pública para las islas de Cuba y Puerto Rico. Eran las únicas colonias que le quedaban a España. Y ahí en esa ley los españoles planteaban cómo debía ser el maestro. Pero ellos no se preocuparon por la formación de maestros. Hasta 1878 y 1900, en que se crean por los padres escolapios escuelas formadoras de maestros. Sin embargo, en Cuba durante todo ese periodo existieron maestros. Maestros que tomaron como modelo a sus maestros. Esos alumnos, por ejemplo, que fueron discípulos de Varela, de José La Luz y Caballero, fueron los primeros en alzarse en armas el 10 de octubre de 1868. ¿Por qué razón? Porque estos maestros los educaron en la identidad nacional. No podían enseñar historia de Cuba, pero lo enseñaban a través de la literatura. Enseñaron a amar las palmas, el canto de los pájaros, y fueron fomentando en ellos la identidad nacional, el amor hacia la patria. Porque además, en la ley de instrucción de 1842 se le daba al director la posibilidad de que él instrumentase las materias que quisiese. Y entonces ahí en esos colegios se comenzó a desarrollar el amor hacia el patriotismo. Inclusive José La Luz y Caballero dijo: para que Cuba sea libre, soy yo ahora maestro de escuela. Es decir, que ya desde finales del siglo XVII, siglo XVIII, siglo XIX, se le comienza a dar un gran valor al maestro. A identificar al maestro como la figura que debe continuar no solo la transmisión de la cultura, sino la formación de los sentimientos. Ya después, durante la etapa de las guerras independentistas, bueno, aquí no se formaron maestros,
sino que aquellos que habían sido maestros comenzaron entonces a realizar un proceso que fue la alfabetización en la retaguardia mambisa. La alfabetización en Cuba no fue en 1961, sino ya desde el siglo XIX se comenzó a alfabetizar y todo aquel que sabía enseñaba al que no sabe. Prácticamente en Cuba todos somos maestros. Todo el que sabe algo enseña. Y esa fue una de las bases de esa alfabetización en los campos insurrectos. Ahora, llega 1898. Se está produciendo la guerra entre Cuba y España. Pero nosotros tenemos un buen amigo que siempre está al tanto de todo lo que pasa, para cuando llegue el momento, agarrar. Y entonces, después de tantos años, 1868, 1898, ya los españoles y los cubanos estaban agotados. Ahí entonces nuestro querido amigo, que siempre nos está ayudando, dígame, nuestro querido amigo que siempre nos está ayudando y se metió en la guerra. Tanto es así que ellos y España firmaron un tratado de paz, y los cubanos ¿qué? Nos dejaron al margen. E incluso les digo más, en Santiago de Cuba, que es una de las provincias más occidentales del país, estaban los españoles y nuestros amigos en la bahía con sus acorazados, pero no tenían lo que tenemos los latinos, y los ponemos en la mesa cuando queremos lograr algo. Bueno, fueron los cubanos quienes tuvieron el valor de penetrar en Santiago, guerrear contra las fuerzas españolas en Santiago. Sin embargo, nuestros amigos, cuando ya todo estaba liquidado, entraron a Santiago y la guerra la ganaron ellos. Entonces, si ellos ganaron la guerra nuestra contra España, nosotros teníamos que entonces rendirle pleitesía, porque fueron nuestros salvadores. Quiere decir entonces que en 1899, allá en el Morro, se arría la bandera española y se iza una bandera que no es la cubana, sino es la bandera de nuestros queridos amigos del norte. De ahí entonces que Bonifacio Birner dice en sus versos, de distante ribera, ¿no? ¿Cómo es, amada? Al volver de distante ribera, con el alma afanosa y sombría, afanoso busqué mi bandera y otra he visto en lugar de la mía. ¿Dónde está mi bandera cubana, la bandera más bella que existe? Ahí sigue el poema. Es decir, que a partir de 1899 comienza el proceso de intervención norteamericana en Cuba. Y con ese periodo comienza además en 1902 el periodo de la República mediatizada, que nosotros lo denominamos neocolonia, porque realmente estábamos en función de los americanos. Ahora, en ese periodo de ocupación militar norteamericana se produce un proceso interesante. Los americanos organizan la educación conforme al modelo de ellos. Y
ubican a un señor que además tenía, digamos, gozaba de prestigio en las universidades norteamericanas, un señor de apellido Fry, para que organizara la enseñanza elemental. Y a otros cubanos les da la enseñanza media y superior. ¿Por qué la enseñanza elemental? Bueno, cuando se termina la guerra en Cuba había 313 escuelas. Y durante el periodo de la ocupación militar norteamericana aumentaron a 3.303 escuelas. ¿Dónde están los maestros? No hay maestros. ¿Qué hacen ellos? Organizan la formación de maestros. Seleccionan un grupo de personas con determinada preparación y los montan en unos buques de guerra y los llevan a las universidades Harvard. Ahí les dan preparación como maestros y además los llevan a que vean las escuelas americanas. Imagínense ustedes aquella persona, porque no era un maestro, que había estado durante tantos años en guerra, que hacía años que no veía que era una escuela, llegar a esa escuela norteamericana donde ya se estaba respirando el movimiento de la escuela nueva. ¿Saben lo que es la escuela nueva como tendencia pedagógica? Se quedaron impresionados, como un guajiro cuando llega a la ciudad, que los deslumbran los altos edificios. Así le pasó a los cubanos. Ese tipo de formación se siguió realizando durante varios años. Pero además se comenzó a realizar en Cuba la formación de maestros de certificado. ¿Qué quiere decir esto? Usted se prepara para trabajar con un primer grado. Realice un examen de primer grado y a usted se le entrega un certificado que lo habilita para trabajar con ese grado. Esos fueron los llamados maestros de certificado o maestros habilitados. ¿Por qué? Porque habían escuelas y no había maestros. Fíjense que ya es algo que vimos en la otra etapa y estamos viendo ahora. Es una regularidad hasta ahora. Y también se organizan cursos de verano en Cuba. Ahora, la formación del maestro es importante. ¿Por qué razón? Porque no es desde el punto de vista metodológico, es decir, las herramientas para dar clase, sino que el maestro es portador de una ideología. El maestro que enseña no es el contenido de enseñanza, conocimientos, desarrolla habilidades. Por lo tanto, el maestro enseña a partir de la ideología, de la posición ideológica que tiene. Por lo tanto, para los americanos era muy importante la formación de maestros, porque enseñándoles el modo de vida norteamericano, ya tenían garantizado en la enseñanza elemental. Porque además, ellos no hacen las cosas para hoy. No. Ello es a largo plazo. Entonces, si organizaban la enseñanza elemental con tantas escuelas, quiere decir que había mayor cantidad de niños para asistir a la escuela. Niños que nunca habían ido a la escuela, pero nada más que la enseñanza elemental. Está garantizando que ese maestro transmita el modo de vida norteamericano a esos niños. Tan es así
que yo recuerdo que en la primaria nos mandaban a dibujar y pintábamos una casita con una chimenea. ¿Quién no lo ha pintado? Oh. Y aquí que hay nieve, aquí hace falta chimenea para calentarnos, no. Imagínense ustedes si en Cuba, país tropical, tuviésemos que poner una chimenea, sería para asarnos del calor. No, eran los pinitos. En Cuba no hay esos pinitos, hay otro tipo de pino, pero esos pinitos no. Y entonces el arbolito le poníamos algodón que simulara la nieve. Todavía eso, nosotros, es decir, no voy a decir qué tiempo hace porque les revelaría, y las mujeres nunca podemos decir la edad. Cuando nosotros éramos pequeños lo hacíamos. Entonces, la gente dice, ¿por qué en Cuba se dejó de usar el arbolito? Por eso, porque era un medio de penetración y entonces esa era una época que decíamos, abajo los yanquis, no queríamos saber nada de los americanos. Y entonces era una forma de que dejamos de poner los arbolitos. Por eso. A veces decimos, a ver, la torta, ustedes le dicen torta, nosotros decimos cake, sándwich, ¿y qué es un sándwich? Un emparedado. Entonces, utilizamos palabras que aún hoy son un reflejo de esa penetración. ¿Y quiénes realizaron ese trabajo? Los maestros. Por eso es importante la formación de un maestro. Y un maestro, esa formación responde a determinadas políticas. ¿Bien? Entonces, relación educación-sociedad, educación política educativa, que es un elemento que en educación comparada se debe tener en cuenta. Ve, en 1900, bueno, en esa época en Cuba todo se hacía a través de órdenes militares. Bueno, pues en 1900, a partir de una orden militar, en Cuba se creó la primera escuela de pedagogía en América Latina. Es decir, existían escuelas normales, pero escuela de pedagogía, la de nosotros fue la primera. Claro, como bien decía el profe, los planes de estudios no eran lo suficientemente científicos, pero existía la escuela. Tenemos que decir, bueno, entonces, esta escuela de pedagogía fue otro tipo de formación de maestros. No es lo mismo la escuela normal que la escuela de pedagogía. La escuela de pedagogía funcionaba anexa a la Universidad de La Habana. La escuela normal era para los maestros de enseñanza primaria. Y ya la escuela de pedagogía era para los profesores de bachillerato. Inclusive daba el título de doctor en pedagogía. Y ahora para hacerse doctor, ¿qué trabajo pasa? Bueno, ya después, durante el periodo republicano, empezaron a fundarse las universidades. La única que existía en Cuba era la Universidad de La Habana, que fue nuestra Universidad de San Jerónimo de La Habana, y después se creó una en Oriente, que es la Universidad de Oriente, y una en el centro, que es la Universidad Central. Bueno, pues, en esas
universidades eran quienes atendían, es decir, toda la formación universitaria. Y en cada provincia del país se comenzaron a fundar escuelas normales para hembras y varones. En La Habana existían 2 escuelas normales, una para hembras y una para varones. Pero lo más importante que tenían estas escuelas normales es que tenían un centro anexo. En el centro anexo era donde realizaban sus prácticas y donde realizaban además sus investigaciones. ¿Bien? Ahora, cuando triunfa la revolución, como dice, llegó el comandante y mandó a parar. Se realiza un proceso que ustedes conocen, que fue la campaña de alfabetización. No era la primera, ya tenemos experiencia de campaña, donde todo el que sabía enseñaba al que no sabía. Por eso decimos que en Cuba todos somos maestros y todos somos médicos. Entonces, le duele algo y te dice, tienes tal cosa, tómate tal cosa. Esa es la propia formación. Bueno, ya después que triunfa la revolución, se comenzó esa campaña, y cuando los alfabetizadores preguntaron a Fidel, dinos qué otra cosa tenemos que hacer, Fidel dijo, estudiar. Muchos continuaron en el magisterio, otros buscaron otros caminos. Pero entonces en Cuba se comenzó la formación de maestros a través del Instituto de Superación Educacional, ISE, que era quien organizaba toda la formación. Y nuestra prioridad siempre ha sido la formación de maestros primarios. Después vinieron los planes de Macarenco, planes Tarará, y donde los muchachos podían optar por la carrera de maestro a partir de 6º grado, después fue de 9º grado, y ahora es después del bachillerato. Hubo un momento en que en Cuba hubo muchos maestros de primaria. Y seguíamos formando más. ¿Por qué? Porque así aquel maestro que llevaba muchos años en el aula podía perfeccionarse. Pasaba cursos de completamiento, cursos de superación en el ISE. Y ese maestro siempre estaba actualizado. Además era, digamos, como un incentivo para ese maestro. Y muchos maestros que no eran graduados universitarios, esta situación propició que los maestros fueran liberados de sus aulas, primero durante un año. Y además se le pagaba su salario completo. Y ese maestro se dedicaba nada más que a estudiar. Después, durante 2 años, el maestro volvía a las aulas y actualizaba sus conocimientos y se graduaba como licenciado en educación primaria. Esto hizo, bueno, que después en cada provincia se fundaran los institutos superiores pedagógicos. Primero en La Habana, anexo a la Universidad de La Habana, uno anexo a la Universidad de Oriente y uno anexo a la Universidad de Las Villas. Después hubo en todo el país. Eran los institutos superiores pedagógicos quienes dirigían el proceso de formación. Los profesores de esos institutos estudiaban
los planes de estudio, investigaban y proponían qué currículum debía tener ese maestro en formación. Ahora, nosotros hemos tenido diversas formaciones de maestros, pero la emergencia siempre ha estado ahí. En la década del 70 se produce una explosión de matrícula. En el 61, que fue el año de la educación, hace 52 años, vamos a cumplir este año, todos los niños comienzan a ir a las escuelas y las madres empiezan entonces a parir. Las condiciones mejoraron. Entonces, en la década del 70, a la secundaria básica, la matrícula de muchachos es extraordinaria. ¿Qué hacer? Fidel dijo, vamos a hacer una formación emergente. Los muchachos que terminaban la secundaria básica con 10º grado se comenzaron a incorporar al destacamento pedagógico Manuel Ascunce Domenech. Estos muchachos eran jóvenes que además tuvieron la tarea de combinar el estudio con el trabajo. Por la mañana iban a sus aulas universitarias y por la tarde a dar clase en un aula de secundaria básica. O viceversa. Habían profesores que iban por la mañana y iban a su sede universitaria por la tarde. Y hoy esos son excelentes profesionales de la educación. Yo fui alumna de profesores del destacamento pedagógico y me admiraba esos muchachos jóvenes que además la diferencia de edad serían de 2, 3 años y con aquella seriedad con que hacían un experimento, hacían demostraciones físicas. Entonces, uno decía, yo quiero ser maestro, porque además eso es un bichito que siempre a uno como decía, el maestro es una forma de o aplicar autoridad o de hacer algo que uno, porque ser maestro es una profesión de amor, pero hay quienes lo utilizan para... Bien. Entonces, el destacamento pedagógico en la década del 70, donde estos jóvenes, bueno, después de 5 años, bueno, hacían después 2 años en la universidad y obtenían el título de licenciados en educación. Ya después no fue con el 10º grado, sino ya terminando el bachillerato. Porque aunque si continuara la formación de ese tipo de maestros, siempre se va exigiendo un mayor nivel, ¿para qué? Para lograr clases de calidad. Ante la emergencia, plan emergente. Después, bueno, la formación, terminó el destacamento con esas características y siguió el destacamento pedagógico ya con egresados bachilleres. Viene el periodo especial. Ustedes han oído hablar de él, pero nosotros vivimos en él. Fue una época muy dura para nosotros. Nos hizo conocer, es decir, ¿qué teníamos? Y que a veces uno no sabe lo que tiene. Nos hizo superar muchos obstáculos. Y a los maestros nos hizo hacernos más creadores. No teníamos una pizarra así, no teníamos computadora. De los pomos esos desechables en las escuelas, en los círculos infantiles, se hicieron maravillas. Juguetes para que los niños pudieran jugar, porque no había dinero para comprar juguetes
para los círculos infantiles, de hacer huertos de autoconsumo en los círculos infantiles y en las escuelas primarias, huertos del cocinero. ¿Para qué? Para que con eso que se sembraba se pudiese cocinar en la escuela y la comida supiera mejor. Esto hizo también que muchos maestros se fueran de educación. Otra vez con falta de maestros. La emergencia a nosotros es algo que nos persigue, pero nosotros firmes. Y entonces surge la idea de nuestro comandante Fidel, del profesor general integral. Hubo una primera horneada que fueron los 100 valientes. 100 valientes. Y fueron valientes porque era el maestro para la secundaria básica que tenía que dar todas las asignaturas. Por suerte, yo trabajaba en la Universidad Pedagógica. Pero además hubo que darle, o habría que darle una medalla a cada uno de esos profesores generales integrales, que tuvieron que cubrir las aulas en la enseñanza media y auxiliados del televisor con las teleclases para formar a nuestros muchachos. Hubo personas que no estaban de acuerdo con este tipo de formación, pero que era preferible. Dejar a los muchachos en la calle, en el ocio, haciendo no se sabe qué, o tenerlos en el aula y el maestro con 25.000 trabajos transmitiéndole los conocimientos, apoyados con un televisor. Así se hizo estos últimos periodos de formación de maestros. Emergencia. Ante un problema, una solución. Ya no. Ya hemos volvido. Hemos vuelto a la formación de maestros, una formación regular. Ahora, esta es una regularidad en Cuba. ¿Usted siempre es formación de maestro? Cuando no es una cosa es por otra, pero esa es una regularidad. Entonces, la tendencia en la formación de maestros en Cuba apunta a la emergencia. Porque esto tiene otro... Cuando mejoran las condiciones económicas, ¿qué pasa? Todo el mundo dice a parir. En momentos de crisis, uno solo, pero cuando mejoran las condiciones, todo el mundo empieza a parir. Y entonces uno dice, bueno, ahora no, pero entre 5 años las escuelas se me vuelven a llenar. ¿Con qué maestro? Bien, estos son periodos cíclicos. Ahora, en la formación de maestros también hay algo que es importante, que es la vinculación de la teoría con la práctica. Desde hace algunos años en que trabajo la formación de maestros, porque además mi especialidad no se estudia ni en la primaria ni en la secundaria, tiene que ser formación de maestros. Hace algunos añitos siempre se ha vinculado la teoría con la práctica. Lo que usted recibe en el aula, después va a comprobarlo en la escuela. La escuela es el laboratorio por excelencia. Si, por ejemplo, en didáctica decíamos las funciones didácticas, vamos a ver entonces cómo en una clase de la secundaria básica el maestro evidencia las funciones didácticas.
se hacían guías de observación y después discutíamos con el maestro. Mire, profesor, esto aquí, la función. Entonces, hay una retroalimentación. Pero además, desde el primer año, el estudiante está vinculado a su profesión. En determinados momentos, semanal, quincenal, y hay un periodo de un mes donde está en la escuela. En el segundo año igual, semanal, quincenal y un mes en la escuela, vivenciando todo lo que pasa en la escuela. Y a partir del tercer año, ya entonces va con mayor regularidad a la escuela. Pero no es solo la vinculación con la práctica, sino la investigación. Ayer yo decía, el maestro vive en tanto estudia. Un investigador de su propia realidad. ¿Por qué razón? Si el maestro no investiga, ¿por qué no aprenden sus alumnos? No lo puede saber. Y entonces tiene después que generalizar, compartir, socializar el conocimiento. Y entonces se le enseña también al estudiante desde el primer año a investigar. ¿A investigar sobre qué? Sobre su práctica profesional. Porque además, no ocurre como aquí, que por ejemplo, en la misión Sucre, el PNFE es el que mayor matrícula tiene, y después está estudio jurídico. A muchos no les gusta ser maestro, pero ser maestro es una necesidad social. Si no hay maestros, no puede haber ingeniero, no puede haber abogado, no puede haber médico. Entonces, es una profesión que también hay que enseñar a amar y a respetar. Si no se respeta al maestro, ¿quién quiere ser maestro? Y entonces, esa vinculación del estudiante desde el primer año también le permite ir conociendo su profesión, enamorándose de su profesión. Y entonces, en las universidades pedagógicas, es decir, esos institutos superiores pedagógicos, hoy son universidades de ciencias pedagógicas, donde se estudian todas las especialidades. Y se estudia también la enseñanza primaria, la enseñanza especial y la enseñanza preescolar. Nosotros hoy tenemos aquí una asesora de Misión Sucre, que es especialista de educación especial, que trabaja en la Facultad de Educación Infantil e incluso fue profesora de una escuela de una escuela pedagógica para maestros primarios, donde además nosotros tenemos estudiantes haciendo su práctica docente. En cualquier escuela de Cuba podemos encontrar estudiantes de las universidades pedagógicas haciendo práctica docente. Y entonces, decimos, bueno, Cuba es una gran escuela. ¿Por qué razón? Porque ese maestro en formación también se le enseña no solo a cómo transmitir ese contenido, sino a cómo hacer trabajo con la familia, trabajo con la comunidad. ¿Por qué razón? Porque son agentes que intervienen en la formación. Y entonces, en la política educacional de la República de Cuba, desde inicio de la revolución, se plantea que es objetivo primordial la formación integral del individuo. Y para formar ese individuo de forma integral, hay que formar maestros para que lo formen. Pero qué contradicción. Usted tiene que formar algo para el cual usted no está formado. Esa es una gran paradoja de los educadores. Tengo que formarlo integralmente cuando yo aún, es decir, mi formación no es integral. Tengo que formarlo usted integralmente.
es una contradicción, pero es que las contradicciones son las que generan el desarrollo. Entonces, ¿qué hora es? Bueno, esto es a grosso modo cómo ha sido la formación de maestros en Cuba. Hay en estos momentos, sí, porque el ahorita y el ahora siempre me han confundido. Hoy en Cuba se están formando los maestros de forma regular. Hay escuelas pedagógicas para la formación de maestros primarios y para la enseñanza media y el bachillerato están las universidades de ciencias pedagógicas, que nos nutrimos de los mejores estudiantes que egresan de nuestras aulas, pero después que están 1 o 2 años en un centro, los captamos, entonces ya tienen una experiencia de trabajo en la aula, sabe para quién va a trabajar, porque nosotros no podemos formar maestros de espaldas a la realidad. Tenemos que saber qué es lo que pasa en el aula para enseñar a nuestros estudiantes a cómo poder trabajar con esos estudiantes. No dar fórmulas, no dar recetas, sino herramientas para el trabajo. Bueno, entonces, bueno, me preguntan aquí que cuál es el modelo que predomina. Yo te voy a decir cómo se hace y usted me va a decir cuál es el modelo. En primer lugar, se tiene en cuenta las particularidades individuales del estudiante. ¿Cuáles son sus necesidades? ¿Cuáles son sus motivos? Se da una enseñanza generalizada, pero además se tienen en cuenta cuáles son las dificultades que tú tienes en el aprendizaje. Te doy un tratamiento particular, te mando tareas individuales. El centro es el individuo. Yo soy la... esa es otra cosa. En la primaria se trabaja con 20 estudiantes. Cada profesor tiene 20 estudiantes. Y en la secundaria básica con 15 estudiantes. Imagínate tú que yo tuviera que trabajar con estos estudiantes, no los conozco ni siquiera el nombre de cada uno. ¿Cómo podría trabajar con todos? Si trabajo con 20 estudiantes, los puedo conocer, cuáles son sus características, sus problemas. Puedo trabajar con la familia. ¿Qué peso tiene el positivismo? ¿Cuál es el enfoque que predomina en nuestra educación? No. Estamos hablando de enfoque. ¿Y qué es un enfoque? ¿Qué es un enfoque? Cuando hablamos de las tendencias pedagógicas, la tendencia es una dirección, ¿verdad? La corriente, ¿qué es? Las posiciones teóricas que se asumen en cuanto a, ¿verdad? En Cuba, si se tiene en cuenta el individuo, sus necesidades, incluso se forman maestros para que atiendan a 15 o 20 estudiantes. ¿Qué predomina? El humanismo. ¿Qué concepción teórica fundamenta nuestro trabajo? El enfoque histórico-cultural. ¿Por qué razón? Porque siempre estamos en función de tu desarrollo, que saltes. La zona esa del desarrollo próximo, que todo el mundo dice, lo que hace con ayuda del maestro, lo que hace solo. No. Siempre estamos tratando de potenciar las posibilidades de cada estudiante. Ahora, no quiere esto decir que totalmente, no. El enfoque humanista es el que predomina, porque además nuestra escuela tiene que ser humanista.
Y ese es el centro. Hay profesores que son tradicionalistas, que son pragmáticos, que son positivistas. Nosotros hemos desarrollado lo que se llama una maestría en ciencias de la educación, que ha sido masiva para todos los docentes, en diferentes menciones, primaria, especial, secundaria, adultos, etc. ¿Por qué? Porque lo que hacemos es que el maestro comprenda qué hace en su práctica, reflexione sobre ella para que la mejore. Esa fue una maestría que se llevó a cabo en todo el país. El mayor por ciento de docentes, no le puedo decir cuál, de nuestros docentes son máster. Es una forma de educación posgraduada. Los cursos que se dan, es decir, el maestro siempre se le están dando cursos de superación para que se actualice. Una educación permanente. No una educación posgraduada, sino una educación es permanente, tanto en pregrado como en posgrado. Inclusive comienzas en primer año de tu licenciatura con un tema, sigues con él, haces tu tesis de diploma, que es la graduación. Es posible que matricules la maestría y sigas profundizando en ese tema. Y hay algunos que los han convertido en su tesis doctoral. Ese mismo tema. Que han ido profundizando. Entonces. Atención. Aquí. Isabel, vente para acá, mi amor. Vamos a darle un aplauso a Isabel, por favor. Atención, dos detalles que quisiera colocar o recolocar a propósito. Siéntate aquí, mi amor. ¿Para qué? Para aprovechar, por lo menos que te sientes aquí, porque carajo. Así son las maestras de verdad, Mira que el teléfono está encendido, chica. Hay gente que oye vainas raras. Hay dos detalles que son impresionantes que quisiera recoger de la presentación que recién nos estaba haciendo Isabel. El primero es sobre un debate que no tenemos resuelto en América Latina, con excepción de algunos países, y por eso era bien pertinente colocar el ejemplo de la formación docente en Cuba, a propósito de la maestría y a propósito de este módulo, es la formación docente diferencial. ¿Qué estamos llamando formación docente diferencial? Nosotros no tenemos formación docente para primaria, exclusivamente. No tenemos profesores exclusivamente para educación secundaria. Incluso quienes ingresan a las universidades. Colegas que obtienen un título de profesor, de licenciado o de otra carrera. Hacen un concurso y van a la universidad. Pero nadie los hizo profesores del ámbito universitario. ¿Qué hacemos en esos casos? De la referencia de las instituciones pedagógicas o de las institucionalidades pedagógicas de formación a propósito del referente tan importante que en distintos momentos ha colocado Isabel. Esa es la primera cosa. La segunda es que en términos históricos vean casi que hay un recorrido común a propósito de las institucionalidades pedagógicas de las escuelas normales, los institutos pedagógicos, las universidades pedagógicas y las instituciones de formación docente o instituciones de formación pedagógica o con otros nombres. Argentina, por ejemplo, ahorita está en un debate en relación a la creación del Instituto de Formación Docente y le ha traído más problemas que beneficios. Bueno, porque las universidades no quieren soltar, porque nacieron en un momento determinado, como en otros países, como nació en Cuba, por ejemplo,
como también se pensaba que iban a nacer en Venezuela y no nacieron, los institutos pedagógicos iban a estar adscritos a las universidades. Bueno, ¿por qué? Bueno, porque los pedagógicos eran hermanos menores y los hermanos mayores eran las universidades. Así nacieron las instituciones pedagógicas. Entonces, en ese componente de todo el traje histórico, y además es común con Venezuela, la creación de las escuelas normales con el centro de aplicación que tuvo, por ejemplo, el Pedagógico de Caracas. Ahí está el liceo de aplicación. Pero así nacieron también las escuelas normales en la mayoría de América Latina. Entonces se mantenía la regularidad de tener al lado las maestras o los maestros internos, porque eran maestros y maestras internos. Después medio internos y externos, que eran poco, muy poco. Bueno, por el problema igual de la comida. O sea, la manera de garantizar comida era que fueras un alumno interno del magisterio. Entonces, ese componente del centro de aplicación de las instituciones pedagógicas se diluyó y se lo llevó la historia. Fue desapareciendo en algunos estados. Cuando digo estado digo países, perdón, más que en otros, con diferentes tiempos. Yo no sé, Isabel, en qué tiempo comenzaron a desaparecer en Cuba. Pero entonces imagínense ustedes, los centros de aplicación tenían al lado su escuela. Los maestros no tenían que estar haciendo práctica pedagógica. Su práctica pedagógica era en la escuela normal, porque la tenían al lado. Y así nacieron nuestras escuelas. Es posible que entonces, en términos históricos, como en el caso de Cuba, hay elementos recurrentes, persistentes en la formación pedagógica para ver en este tiempo. Sí, yo creo que sí. Entonces, por eso no podemos hacernos los locos o las locas con la historia de la formación docente en América Latina y el Caribe. A propósito, que cada experiencia se convierte en una escuela. Cada escuela se convierte en una experiencia y cada experiencia histórica se convierte en una escuela. Bien bueno que pudiéramos comenzar a contar nosotros nuestra propia experiencia de formación docente. Y cuando digo nuestra propia experiencia, no digo solo nuestra experiencia país, no digo solo nuestra experiencia gran nacional, digo la experiencia del corazón, de nuestros corazones pedagógicos, de lo que somos como potencia de liberación de los pueblos, de construcción de las emancipaciones y de la libertad. ¿Cuánto con nuestra formación docente abrigamos la oportunidad y la posibilidad de construir libertad, de construir emancipación, de construir crecimiento, de construir otras naciones y otros países, de justicia, de liberación de nuestros pueblos? Así que seguimos creyendo que la cosa es que nos den más didáctica y más pedagogía. Estamos jo con jo, para no decir la palabra, me da pena con Isabelita. Entonces, bueno, tenemos un reto por delante. No sé si hay algún elemento que quisieran compartir con Isabel antes de marcharnos en estos momentos. De todas maneras, les recuerdo, mañana bien temprano, por favor, si iniciamos bien temprano, pudiéramos también terminar, no a las 6 de la tarde, si no es posible que terminemos un poco más temprano, para cubrir las dos actividades de los dos talleres. Entonces vengan, terminamos uno, cerramos, avanzamos el otro y luego nos vamos. Y va a quedar la otra tarea, bueno, quedará como tarea para el hogar, no lo vamos a atosigar de tareas para mañana, no vale la pena. Entonces se la llevan, yo les doy mi correo y me lo envían a mi correo antes que se inicie el próximo módulo. ¿Correcto? No sé cuándo será el próximo módulo, no tengo idea. Pero es una tareita que no es tan larga, que también la vamos a describir. Bueno, por favor, si hay comentarios para Isabel, por favor. Isabel, una sola pregunta. Tú hablaste de educación, por lo que entendí, de niño, después del colegio, después del liceo, y las escuelas técnicas. Escuelas técnicas, que nosotros aquí en Venezuela tuvimos escuelas técnicas y por supuesto la Cerro Caldera, pero esa concepción de escuelas técnicas también se encuentra en Cuba o se ha analizado en Cuba. En Cuba
hay una historia de las escuelas técnicas. Inclusive en el siglo XIX, este proyecto que plantea José Luis Caballero es sobre la formación de técnicos. Ya después, en el siglo XX, Varona decía que a Cuba le bastaban con literatos y abogados, pero que le hacían falta técnicos. En Cuba siempre ha existido la formación de técnicos, carreras técnicas. Y cuando digo carreras técnicas no son ingenierías, sino los técnicos que necesitaba el país para poder producir. Ya después del triunfo de la revolución se ha organizado la formación, no solo de maestros, sino también de técnicos, de médicos, de todos los especialistas que se necesitan. Y existen universidades técnicas e institutos técnicos, e inclusive un centro o una universidad de ciencias pedagógicas para la enseñanza técnica profesional. Es decir, esa universidad forma maestros para esas escuelas técnicas. ¿Qué es lo que pasa en Cuba? Que en Cuba nosotros no formamos 1000 técnicos y después, ¿dónde trabajan esos técnicos? En Cuba se hace de forma organizada, con un plan quinquenal. De, por ejemplo, si sabemos que en el 2015 necesitamos 20 técnicos para una empresa, bueno, para esa empresa ya vamos a ir solicitando 25. Algunos se quedan en el camino, porque hay que pensar en eso. De forma tal que todo el que se gradúe, antes de ir a su acto de graduación, tiene su boleta de ubicación. ¿Dónde va a trabajar? Entonces, eso es importante. No solo para las carreras técnicas, sino también como maestros, los médicos, todo. Y siempre ha existido carreras técnicas porque nosotros somos un país agrícola. Nosotros no somos un país que tengamos otro tipo de recursos. Últimamente, bueno, estamos utilizando la industria turística, pero somos un país meramente agrícola. Por lo tanto, ¿qué necesitamos? Técnicos. ¿Te satisface? Siguiente. Adelante, hijo. Bueno, a mí me parece que de una manera muy clara y sencilla, la profesora hizo un recorrido por los distintos contextos históricos de la educación cubana, bajo la dominación española inicialmente, después bajo la dominación norteamericana. Considero yo, como lo afirmó el profesor, que hay una elaboración simultánea del recorrido histórico que es bastante parecido a Venezuela. Pero también, al igual que Venezuela, hubo algunos pedagogos naturales, como Martí, como el maestro Simón Rodríguez, que por no bailar al son que la oligarquía de la época se lo exigía, fueron sepultados desde el punto de vista intelectual. Mas, sin embargo, el pensamiento de ellos está marcado indudablemente pensadores latinoamericanos como el maestro Prieto Figueroa, entre otros en Cuba. No sé quién rescataría ese pensamiento, pero ellos plantearon eso de la educación para el trabajo, las escuelas técnicas, la preparación para la formación y el trabajo, y la creación de otras carreras afines que no solamente fuera el trabajo intelectual. Pero de verdad me pareció muy sencillo y muy claro lo que expuso la profesora. De mi parte, felicitaciones y bueno. Muchas gracias. Nosotros aquí, en tan poco tiempo, no podemos hablar de todos los educadores que de una forma u otra han tributado al desarrollo de la educación en Cuba. Y no al desarrollo de la educación en Cuba, sino a la conformación de una pedagogía cubana. Nosotros hablamos de Martí, pero Martí constituye la síntesis de todo un pensamiento patriótico, un pensamiento revolucionario del siglo XIX. Comenzamos por José Agustín Caballero, Varela, Luz. Martí es lo máximo,
¿Por qué razón? Porque ha podido sistematizar todo ese pensamiento. Y bueno, como decía el Che, que Martí era aquella persona a la cual teníamos que acudir, porque realmente Martí escribió mucho. Martí fue periodista, maestro, escritor, poeta, visitó muchos países, estuvo en Venezuela. Y entonces escribía de todo cuanto veía. Y además conoció al indio y habló sobre cómo tenía que ser la educación del indio. Trabajó como maestro en muchos países de América Latina, inclusive en los Estados Unidos. Es decir, que él critica la educación de su época y plantea cómo debe ser la educación. Cualquiera dice, bueno, en ese momento son criterios muy revolucionarios. Porque bueno, podríamos hablar de cosas que dijo Martí que hoy la gente diría, no es posible, pero hay que ir a ver a sus escritos. Después de Martí hubo muchos otros educadores, como por ejemplo Varona, que es el nombre del cual lleva nuestra universidad. Pero cada educador supo jugar en su momento histórico y hacer lo que le correspondía. Lo que por supuesto Martí es el más universal de los cubanos. Buenas tardes. Siguiente. Profesora, usted mencionó de que, entre otros, que el maestro es portador de una ideología y también que el maestro la profesión de maestro hay que enseñarse a amar y a respetar y hay que hacerlo valorar como las demás carreras. Bueno, a nivel de la experiencia propia, no lo voy a hacer como pregunta, una breve reflexión. En mi caso, vamos a decirlo como el compañero en un tema anterior mencionó, yo soy una de las que soy docente no graduada porque mi carrera no es del área docente, me es del área de ingeniería y estoy en el mundo, en el ámbito universitario. Y créeme que, bueno, a nivel de experiencia propia, a nivel de experiencia personal, a pesar de que conté con el apoyo de mi madre, que sí fue docente, que ella me explicó cómo de alguna manera poder hacer transformaciones de ese nuevo ser humano, de ese nuevo mundo. No es fácil, más cuando no es fácil para los no docentes. Entonces creo que sí, los que estamos en esta área y que no tenemos pues un título de licenciada en educación o afín, sí deberíamos apoyar mucho más a los docentes como tal, porque de ellos pues nos enseñan, nos forman. Y sí creo que deberían por lo menos profundizar o profundizar, si hubiere, política relacionada con la formación docente en todos los ámbitos, más en el ámbito universitario, porque yo estaba realizando una diplomada de capacitación docente, no lo terminé, pero ya lo que nos enseña es, o lo que nos explica es cómo evaluar, cómo planificar, cuáles son los tipos de evaluación, cuáles son los tipos de planificación. Sí nos tocó el ámbito tecnológico, pero no nos explicaba o no nos afianzaba más en la posición ideológica. Gracias. Bueno, nosotros en Cuba, en las carreras técnicas, en todo tipo de carrera universitaria, en el último año, todo el último año, se le da un curso de pedagogía. Y cuando digo pedagogía, es un curso que los puede preparar para ejercer como docente. Porque aunque no esté en un aula, con una tiza, enseñando, sí tiene que enseñar a otros en su puesto laboral. Es decir, el que se gradúa tiene un nuevo conocimiento y entonces si yo no sé cómo enseñarlo, cómo transmitirlo, ¿cómo yo voy a enseñar a Luis, por ejemplo, a trabajar con la nueva tecnología?
Entonces, en cualquier momento, ese profesional puede ser docente. Nosotros también desarrollamos la universalización de la educación. Y en esta universalización están todas las universidades implicadas. Y entonces, esos estudiantes del quinto año también ejercieron su función de docente. Independientemente que en cada universidad, no solo universidad pedagógica, existen centros de estudios docentes. Inclusive, ¿quiénes han ido aquí a eventos de universidad? ¿Qué temas son los que se tratan ahí? Temas docentes. Es decir, universidad es un evento que se hace en Cuba para las universidades, pero todos los problemas que se tratan ahí son docentes, ya sean docencia agrícola, ya sean docencia médica, ya sea docencia técnica. ¿Por qué razón? Porque lo que nosotros queremos tratar es de mejorar la calidad de ese proceso. Y en pedagogía ni se diga, ahí están todos los maestros. Por eso decía Fidel que Cuba es una gran escuela. También, que esto también se está haciendo aquí, en la universalización de la educación, e incluyen también los privados de libertad, es decir, que son experiencias que se han ido generalizando y son buenas experiencias